Buenos días, chicos. Acá veo a Mateo nada más, que los otros Buen no. día, profe. ¿Cómo andas? Soy la doctora Andino Sandra, trabajo en el Sanatorio Mayo, en el Hospital Aeronáutico, o sea, en la parte privada y la parte pública, y soy profe de la facultad, de las dos, y hago obesidad, esa es mi especialidad, diabetes, pero también soy especialista en clínica y en terapia intensiva. Este tema es meramente de cuidados intensivos. Yo les voy a hacer primero una idea general de lo que es la sepsis, el shock séptico, y después vamos a ver las diferentes infecciones que ustedes pueden observar en la práctica diaria y que les van a llegar a la guardia cuando ustedes estén desarrollando su actividad. Bueno, la sepsis es una respuesta del huésped que es multifacética porque es diferente, el huésped puede reaccionar de diferentes formas a un agente infectante. Para que haya sepsis tiene que haber un agente infectante y esa respuesta puede ser ampliada significativamente por factores endógenos. Esos factores endógenos son las respuestas cardiovasculares, metabólicas, endocrinas, neuronales que genera la sepsis. Cuando pasamos de un estado de sepsis-infección a un estado de shock séptico o a un estado de infección generalizada o fallo multiorgánico que se le llama. Hoy en día la definición de sepsis ha cambiado, antes se hablaba de sepsis como fallo cardiovascular, hoy en día se llama respuesta del huésped a la infección que involucra no solo la activación de la respuesta pro y antiinflamatoria, o sea, liberación de citoquinas, de interleuquinas, sino también modificaciones de las vías no inmunológicas, como dije recién, cardiovascular, autonómica, neuronal, porque el paciente va a tener no solamente un cuadro febril, sino que va a tener taquicardia, va a tener deterioro del sensorio, por eso dice neuronal, hormonal, porque actúan el cortisol, es energética, metabólica, porque el paciente va, si por ejemplo si tiene de base una diabetes va a tener hiperglucemia, y de la coagulación, porque muchos de estos cuadros se acompañan de una CID, una coagulación intravascular diseminada, como por ejemplo la sepsis en el aborto séptico que ustedes conocen. Y toda esta respuesta multifacética ha llevado a redefinir la sepsis y el shock séptico. Entonces ya no es solamente una respuesta cardiovascular con taquicardia, hipotensión o metabólica celular con aumento del ácido láctico, que es producto de la acidosis, sino también es una respuesta múltiple. Entonces eso lo redefinió. Un grupo de expertos de la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos y de la Sociedad de Cuidados Críticos de Medicina han definido a la sepsis como, esto después del año 2016, como la disfunción orgánica causada por una respuesta anómala del huésped a la infección. Fíjense, viene la palabra esa, es una respuesta anómala del huésped a la infección que supone una amenaza para la supervivencia o una disfunción orgánica potencialmente mortal, causado por una respuesta desregulada del huésped a la infección. ¿Por qué decimos que es una respuesta anómala del huésped o una respuesta desregulada? Porque previo a la sepsis está lo que se llama el SIRS, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que antes, en el año 2001, se lo homologaba con la sepsis, pero el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica no es sepsis porque es solamente o refleja simplemente una respuesta apropiada del huésped que con frecuencia es adaptativa. O sea, cuando la noxa está en contacto con el huésped, el organismo responde, produciendo taquicardia, hipotensión, oliguria, pero esa inicialmente es una respuesta adaptativa del huésped y es apropiada. Cuando esa respuesta se hace desregulada y aparece la hiperglucemia, aparece la anuria, aparece el deterioro del sensorio, esa respuesta pasa a ser sepsis cuando hay una noxa infecciosa. ¿Se entiende? Inicialmente es SIRS porque el organismo responde en forma adaptativa a la noxa, pero cuando la noxa ha generado una respuesta multiorgánica desregulada se llama sepsis, y cuando la noxa es infecciosa. El objetivo es buscar diferenciar la sepsis de agresiones no infecciosas,
porque sabemos nosotros que, por ejemplo, un politrauma también genera hipotensión, hipovolemia, taquicardia, deterioro del sensorio, o una pancreatitis, también inicialmente es una respuesta inflamatoria sistémica, y cuando la pancreatitis se sobreinfecta, hace una colección intraabdominal como un absceso o un pseudoquiste infectado, recién se transforma en sepsis. Inicialmente es SIRS. O sea que hay factores endógenos que van a desencadenar una respuesta biológica similar a la sepsis en el huésped y una respuesta clínica en estas dos entidades, los traumatismos y la pancreatitis. Para evaluar el fallo orgánico en una sepsis, se hizo una clasificación por este grupo europeo de cuidados críticos y se recomienda emplear lo que se llama la escala SOFA, que es una variación de 2 o más puntos de la escala SOFA, lo que define la sepsis. SOFA significa Sequential Organ Failure Assessment, o sea, es el fallo orgánico secuencial, la evaluación del fallo orgánico secuencial, que es un sistema de evaluación de ¿qué? De la aparición y de la evolución del fallo multiorgánico. O sea, el fallo multiorgánico va a generar hipoxemia, hipercapnia, hipotensión, oliguria, aumento de las transaminasas, deterioro de la conciencia. Entonces, todos esos parámetros clínicos y parámetros biológicos que genera la sepsis se van a clasificar. Y ese es el SOFA. Sistema de evaluación, y también es un sistema pronóstico porque nos va a dar la evolución del fallo multiorgánico en enfermos de cuidados críticos. El SOFA evalúa 6 órganos o sistemas y cada uno de los órganos es puntuado de 0 a 4. Ya vamos a ver la escala, el cuadro. Una puntuación que va de 0 a menos 3 se llama disfunción orgánica. Y cuando la disfunción tiene una puntuación mayor, se llama fallo orgánico o shock séptico. A mayor puntuación SOFA, mayor mortalidad. El SOFA mayor a 15 puntos, como dice aquí abajo, tiene una mortalidad mayor al 90%. Hemos dicho que cada uno de los sistemas se evalúa de 0 a 4 puntos. Un incremento en la puntuación SOFA en las primeras 48 horas tras el ingreso, supóngase que el paciente tenía un SOFA 4 y se incrementa el SOFA en las primeras 48 horas a 15, la mortalidad es superior al 50%, independiente de la puntuación inicial. O sea, es importante cómo esos síntomas y signos clínicos evolucionan en el tiempo. Mientras más rápido evolucionan, mayor mortalidad. Mientras más puntuación tienen, mayor mortalidad. Bueno, habíamos dicho que en el año 1991 el primer consenso definía la sepsis como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que sería el SIRS, que ahora sabemos que el SIRS es una respuesta adaptativa apropiada del huésped y no es sepsis. Y sepsis grave la definía como una sepsis complicada con disfunción de órganos, o sea, compromiso con fallo hepático, fallo renal, fallo cardíaco, y el shock séptico es la hipotensión inducida por la sepsis que persiste a pesar de las maniobras de resucitación con la administración de líquidos. En el 2001 y por 2 décadas se siguió usando esta clasificación de la misma forma, hasta que en los consensos europeos en el año 2016 se cambió SIRS por sepsis, y sepsis se definió como una respuesta desregulada del huésped a la noxa infecciosa. Acá vamos a ver que cuando nosotros clasificamos el SIRS, antes decíamos que era presencia de por lo menos 2 de los siguientes criterios. Temperatura mayor a 38 grados, menor a 36, taquicardia con una frecuencia cardíaca mayor a 90, frecuencia respiratoria mayor a 20 o PCO2 menor a 32, leucocitosis mayor a 12.000 o leucopenia menor a 4.000 o más de 10% de formas inmaduras en sangre. Esto es, en general, cuando nosotros sabemos que hay una noxa infecciosa, la primera respuesta que va a tener el organismo adaptativa es esto, o fiebre o hipotermia, o taquicardia, o taquipnea, o leucocitosis o leucopenia. Todavía no podemos decir que el organismo está en sepsis, está adaptándose a la noxa. Acá tenemos la escala SOFA, que habíamos dicho, que es la clasificación o evaluación secuencial relacionada con la sepsis, y vamos a medir los siguientes aparatos: respiratorio, la coagulación, el hígado, cardiovascular,
sistema nervioso central y renal. ¿Ven? Son 6 aparatos y sistemas, y la puntuación va de 0 a 4. En el aparato respiratorio lo que nosotros medimos es la PAFI. ¿Saben lo que es la PAFI? Bueno, cuando nosotros ventilamos un paciente, porque el paciente tiene una insuficiencia respiratoria, el paciente puede tener dos tipos de lesiones en el pulmón. Puede tener una injuria o puede tener un distrés respiratorio. Las diferencias entre la injuria y el distrés la da justamente la PAFI, que es la presión arterial de oxígeno que nosotros le administramos al paciente sobre la fracción inspirada de oxígeno. La presión arterial de oxígeno que nosotros le damos al paciente, por ejemplo, puede ser 25, 50, 70, hasta 100% de oxígeno con la ventilación asistida. Y la fracción inspirada de oxígeno, esa relación, digamos lo que el individuo inspira de eso que le administramos, por ejemplo, en el aire ambiente, la fracción inspirada de oxígeno, ¿saben cuánto es? ¿Alguno? Es del 21%. ¿Cómo? 21%. 21%. Bueno, de ese 21% nosotros le vamos a ir aumentando con el respirador, entonces vamos a medir esa relación entre la presión, o sea, la fracción de oxígeno inspirado, que lo podemos dar hasta 100, y la presión arterial de oxígeno, que nosotros la medimos en los gases arteriales, por eso le hacemos saturación de oxígeno, nos sirve para ver de cuánto satura. Pero la presión arterial de oxígeno la medimos con la gasometría. Por ejemplo, si el paciente, relacionando la presión arterial de oxígeno, supóngase que nos dé una presión arterial de 70, y la fracción inspirada de oxígeno nos da, es de 80, esa relación nos va a dar un valor. Si ese valor es mayor a 400, el paciente tiene 0 puntuación de SOFA, o sea, no hay agresión respiratoria. Si nos da menor a 400, entre 221 y 300, hay lo que se llama una injuria pulmonar, y la puntuación de SOFA es 1. Si nos da menos de 300, 142 a 220, por ejemplo, es puntuación 2. Si nos da menor a 200, acá ya tenemos distrés. O sea, una PAFI menor a 200 es distrés, ya no es injuria, sino es distrés. O sea, hay un importante shunt arteriovenoso y hay una alteración ventilación-perfusión importante. Entonces el paciente está distresado porque el alveolo pulmonar, en vez de estar ocupado por aire, por oxígeno, está ocupado por líquido inflamatorio. Ese es el famoso distrés. Y cuando la puntuación es 4, es cuando la PAFI, que es la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno, nos da menor a 100. Bueno, esto es importante porque nos va a guiar el tipo de ventilación mecánica que nosotros le vamos a hacer al paciente. Si el paciente tiene una injuria pulmonar, probablemente lo ventilemos con una ventilación control presión. Habitualmente le hacemos control presión y no control volumen. ¿Saben por qué? Porque con las presiones podemos medir, supónganse, ustedes lo ventilan con una presión de 10 o de 15. Entonces nosotros podemos medir el grado de distensión alveolar con lo que se llama presión pico y presión plató. Eso es lo que se mide en el pulmón cuando uno lo ventila. La presión plató no debe ser mayor a 30 centímetros de agua, y eso lo da la curva flujo-volumen, porque si nosotros le ponemos una presión plató muy alta, vamos a producir volutrauma, o sea, trauma o barotrauma en el pulmón. Y vamos a generar, aparte del distrés, un neumotórax, por ejemplo. Entonces, por eso nosotros debemos medir la presión que le administramos al respirador al pulmón. Y si el pulmón tiene un distrés respiratorio, porque tiene una PAFI muy bajita, nosotros no lo podemos ventilar con presiones muy altas y le tenemos que poner lo que se llama PIP. La PIP es la presión expiratoria positiva al final de la expiración. O sea, nosotros cuando respiramos y tenemos una PIP que se llama autopip. Esa autopip nos permite que cuando nosotros tenemos alguna dificultad respiratoria, porque estamos con una infección respiratoria, una bronquitis, esa autopip nos permite reclutar, o sea, abrir alvéolos que están durmiendo, se llama alvéolos durmientes, igual que los nefrones
en el riñón, cuando el riñón tiene insuficiencia renal, recluta nefronas que están durmientes, lo mismo pasa en el pulmón. Ese autopip abre alvéolos que están cerrados y los recluta. Bueno, esa PIP positiva hace que cuando el paciente lo ventilamos, en la inspiración le ponemos una presión y en la expiración, al final de la expiración le damos presión positiva y eso genera que ese alvéolo reclutado no se cierre. Entonces aumenta las áreas de intercambio gaseoso del pulmón. ¿Se entiende? O sea, habitualmente hay una parte del pulmón que no está funcionando. Con esta presión positiva al final de la expiración, la hacemos funcionar porque dejamos los alvéolos semiabiertos, porque en expiración los alvéolos se cierran. Entonces los dejamos semiabiertos para que haya más zonas de intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque el resto del pulmón está lleno de líquido alveolar inflamado, por ejemplo, el distrés respiratorio. Causa de distrés respiratorio que van a llevar a la sepsis, las neumonías, el tromboembolismo pulmonar, la polinfusión de líquidos, las politransfusiones, etcétera, etcétera, etcétera. El trauma torácico, el politrauma que dijimos. Por lo tanto, ustedes tienen que catalogar primero el paciente que tenemos y vamos a ir viendo que mientras más daño de órganos tenga, más escala SOFA y mayor mortalidad. Para eso sirven las escalas en terapia intensiva. Por eso nosotros tenemos la escala respiratoria, sería la PAFI. Después nos vamos a la coagulación. En la coagulación, si nosotros tenemos más de 150.000 plaquetas, es escala 0. 1 menos de 150, 2 menos de 100, 3 menos de 50 y 4 menos de 20. Por ejemplo, cuando hay una coagulopatía de consumo y hay disminución de las plaquetas, podemos, o por ejemplo, es un paciente que tiene una plaquetopenia porque tiene una púrpura, etcétera, etcétera, una púrpura trombocitopénica, este paciente puede ser que tenga alguna nox infecciosa dando vuelta que le está consumiendo más las plaquetas. O puede ser por la sepsis en sí misma. Ustedes no sé si conocen, ¿han cursado ya obstetricia? No. No, ¿no? No, todavía no. Bueno, cuando cursen obstetricia hay un síndrome que se llama síndrome de HELC. El síndrome de HELC es High Enzyme, o sea, altas enzimas hepáticas, Low Platelet, LO, bajas plaquetas. Es una coagulación intravascular diseminada que se genera en el aborto séptico y el paciente empieza a consumir las plaquetas. Entonces hay una anoxa séptica que está generando el consumo de plaquetas. Y esa va a tener, si tiene menos de 20.000, va a ser una clasificación 4 para la escala de SOFA. En el hígado es otro de los órganos que reacciona a la sepsis y se manifiesta con la bilirrubina. Si es menor a 1.2 es 0. Y cuando va creciendo la bilirrubina y se hace mayor a 12 es 4. Entonces ustedes tienen que evaluar todos estos parámetros. A nivel cardiovascular, el parámetro más sensible es la presión arterial media. Hay una forma indirecta, o sea, una forma directa de medir la presión arterial media mediante un catéter arterial que habitualmente se pone en la arteria radial y nos mide la presión arterial media. Pero si no, podemos calcularlo también a través del monitoreo del paciente. Se le coloca un monitor que nos va a medir la presión sistólica, la diastólica, la saturación de oxígeno y la presión arterial media. Y si nosotros no tenemos todos esos parámetros, o sea, tenemos un monitor para el electro nada más, la presión arterial media se mide. Es igual a la siguiente fórmula. Presión arterial sistólica más 2 por la presión arterial diastólica sobre 3. Supónganse que tengo una presión arterial sistólica de 90. Más 2 por la diastólica, tengo una diastólica de 40. 90 más 2 por 40 son 80. 17 dividido 3, 6 por 3, 18. Más o menos 55 de tensión arterial media. Entonces, ese paciente que tiene una tensión arterial media menor a 70, porque tiene 55, nos está dando una escala SOFA de 1, y si tiene que administrarse inotrópicos para mantener la tensión arterial, porque está más baja todavía la media, dentro de los inotrópicos, que son las drogas que aumentan la tensión arterial y la contractilidad cardíaca, tenemos fundamentalmente dos. La dopamina, que es esta que está acá, nombre comercial común en terapia inotropin, que es una droga que viene
y que tiene diferentes efectos de acuerdo a los receptores donde actúa. Obviamente que actúa sobre los receptores beta 2, sobre los receptores renales también. A nivel renal, a dosis de 1 a 2 gamma o microgramos por minuto, tiene un efecto vasodilatador renal. Es por eso que en la sepsis se suele asociar cuando el paciente tiene una oliguria o oligoanuria, cuando ya tiene anuria que orina menos de 400 y nosotros le hemos aportado volumen, le hemos hecho una vía central y el paciente no mejora la diuresis, le administramos dopamina a dosis vasodilatadora renal de 1 a 2 gamma, porque eso va a mejorar el flujo plasmático renal y eso le va a permitir la diuresis. Y si a su vez tiene una hipotensión, podemos aumentar el nivel de dopamina en vez de 1 a 2 gamma a hasta 5 microgramos o 5 gamas, y eso nos va a mejorar la presión arterial y la contractilidad cardíaca, porque de 1 a 2 gamas la dopamina es vasodilatadora renal, de 5 a 10 gamas o microgramos es inotrópica positiva, y más de 10 microgramos o gamas es taquicardizante y aumenta la presión arterial. Entonces, si el paciente está con un shock, le podemos administrar dopamina. Pero, ¿qué pasa con la dopamina? Es arritmogénica, por lo tanto, en lugar de dopamina solemos hacer 1 a 2 gamas de noradrenalina, habitualmente 0,1, empezamos con 0,1 unidad por kilo de peso y aumentamos hasta 2 a 3, hasta a veces hasta 4 gamas en un goteo. Y la dopamina también puede estar asociada a lo que se llama la dobutamina. La dobutamina también es una droga inotrópica positiva que nos va a mejorar la contractilidad y por lo tanto nos va a mejorar la tensión arterial, el Dobutrex. Bueno, cuando la escala de SOFA, cuando aparte necesitamos aumentar la dopamina más de 5 hasta 15 gamas, podemos administrar epinefrina, que es la adrenalina o noradrenalina, a menos de 0,1 gamma. Pero cuando la escala de SOFA es 4, porque ya la dopa a 15 gamas no actúa, y debemos administrar epinefrina a más de 0,1 gamma, o norepinefrina, que es la noradrenalina, más de 0,1 gamma, tenemos una escala de SOFA 4. Es cuando el paciente está con un shock que no responde a la administración de inotrópicos. Y obviamente que la mortalidad es elevada. El sistema nervioso central, vamos a evaluar la escala de Glasgow. ¿Saben lo que evalúa la escala de Glasgow? ¿Alguno sabe la escala de Glasgow? ¿Neuro tampoco han cursado? Semiología sí. ¿Y profe, el nivel de conciencia? El nivel de conciencia, muy bien. Vamos a evaluar con la respuesta motora, con la respuesta verbal y con la apertura ocular. Y sobre todo la respuesta que tiene el dolor el paciente. Bueno, la escala de Glasgow normal es hasta 15. Una escala por debajo de 8 es que el paciente necesita ventilación asistida porque su centro respiratorio no va a funcionar porque su estado neurológico está muy deteriorado. Bueno, si el paciente entonces tiene un Glasgow de 15, es escala de SOFA 0, de 13 a 14, 1, de 10 a 12, 2, de 6 a 9, acá lo tenemos intubado, 3, y menos de 6, 4. Y después el otro órgano comprometido es el riñón. Acá vamos a medir la creatinina y el flujo urinario. Si tiene una creatinina menor a 1.2, 0. Entre 1.2 hasta 1.5 es aceptable, pero cuando llega a 1.9, casi 2, es 1, de 2 a 3.4 es 2, de 3.5 a 4.9 es 3, o diuresis menor a 500 mililitros en 24 horas, o mayor a 5 la creatinina, obviamente acá el paciente ya está en diálisis, con una diuresis menor a 200 en 24 horas. Vemos los 6 sistemas y la escala de Glasgow. Bueno, y ahora vamos a ver una escala que es equivalente a la escala de Glasgow, de SOFA, que ustedes la pueden medir clínicamente sin tener que hacer gases en sangre, sin medir la PAFI, sin medir específicamente más que 3 parámetros. Y se llama Quick SOFA, o sea, un SOFA rápido. Quick es rápido. Es una nueva escala que incluye exclusivamente criterios clínicos fáciles y rápidamente mensurables a la cabecera del paciente. Bueno, ¿qué mide el Quick SOFA?
Esto lo pueden hacer ustedes, por ejemplo, están de guardia, van en una ambulancia y pueden hacerle rápido el quick SOFA. Es el nivel de conciencia con la escala de Glasgow, por lo tanto tienen que saber el Glasgow, la tensión arterial sistólica, que se puede tomar con el esfingomanómetro, y la frecuencia respiratoria. 2 de los 3 criterios están presentes y tienen un valor predictivo similar al SOFA para la detección de pacientes con sospecha de infección. O sea, si el paciente tiene 2 criterios del quiz SOFA, tiene alta probabilidad de tener infección y presentar una evolución desfavorable. Vamos a ver acá una esquemita que se llama SOFA porque se lo pone en un sofá a este. O sea, se lo digamos, representó esquemáticamente así. Y en uno de los almohadones del sofá pone hipotensión, menor a 100 la presión sistólica, la escala de Glasgow, deterioro del estado de conciencia, con un Glasgow menor a 13, y la taquipnea con una frecuencia respiratoria mayor a 22. Ven que hay 3 órganos de los 6 que nosotros evaluábamos que nos sugieren que más de 2 de estos parámetros comprometidos tiene un pobre resultado o riesgos de pobre resultado o de mayor mortalidad. Entonces, el quiz SOFA tiene una validez predictiva similar al SOFA y permite detectar a pacientes con sospecha de infección. Entonces, ustedes van a ver un paciente a la casa, por ejemplo, porque los llaman, bueno, ahora si los llaman por un cuadro respiratorio, cúbranse todo, porque lo más probable es que sea un COVID positivo, pero bueno, van a ver un paciente que tiene una taquicardia, perdón, una taquipnea, un deterioro del sensor, ya tienen 2 de los 3 criterios, y más si está hipotenso, tienen 3, tiene alta probabilidad de tener una mala evolución y un cuadro infeccioso subyacente. ¿Eso se entendió? Bueno, entonces, paciente con... ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, en este esquemita vemos sí, que... te respondí que sí se entiende. Bien. El paciente con sospecha de infección, si hacemos un quiz SOFA más de 2, y nos da más de 2, y tenemos un SOFA más de 2, hay grandes probabilidades de que tenga una sepsis. Entonces vamos a administrar vasopresores para mantener la tensión arterial media más de 65, y vamos a tener un lactato que nos da el grado de acidosis metabólica que habitualmente existe en la sepsis, mayor a 2. Y si la tiene, se llama shock séptico. El shock séptico se hace irreversible cuando, aparte de administrarle volumen inotrópico, no responde en cuanto a levantar la tensión arterial, en cuanto a mejorar el estado de conciencia, la diuresis y los parámetros hemodinámicos. Bueno, como dijimos antes, en el 2001 el shock séptico se homologaba con un fallo circulatorio. Después se vio que no era solamente un fallo circulatorio, sino que había un fallo, como dijimos, multifacético. En esa época se sabía que un shock séptico era refractario a la fluidoterapia, había que administrar vasopresión vasopresores para aumentar la tensión arterial sistólica, y un lactato mayor a 2 indicaba la disfunción celular por la acidosis metabólica. Y esto aumentaba la mortalidad. Bueno, esto está incluido en la escala de SOFA y se han agregado otros parámetros. Bueno, y después nosotros, esto es en general cómo tenemos que nosotros, porque nosotros nos dicen, el paciente está séptico. Yo, residente de clínica de primer año, viene una ambulancia a la guardia, yo estoy de guardia y me trae un paciente, te traigo un paciente con una sepsis, y ustedes no saben si le van a tomar la atención, van a llamar al médico de terapia. No. Primeramente, vamos a ver los parámetros del quiz SOFA para ver si el paciente tiene alta predicción de un cuadro infeccioso, y si tiene más de 2 parámetros, sabemos que tiene más de 2 del SOFA, y sabemos que si en las primeras 48 horas esos parámetros aumentan rápidamente, la evolución y el pronóstico es mala. Entonces lo primero que vamos a hacer es pedir una cama en terapia intensiva, porque ese paciente puede estar lúcido, orientado, ventilando bien, y en 24 horas lo tenemos que poner en asistencia respiratoria mecánica. Por lo tanto, no nos fiemos global de lo que nosotros podemos manejar como sepsis. El resto del manejo de la sepsis lo va a hacer el terapista en la terapia,
va a poner un catéter central en una vena yugular, o a través de la vena yugular, a través de la vena subclavia, va a medir la presión venosa central, o sea que es un catéter que se coloque por acceso vascular hasta la vena cava superior, con el paciente en decúbito supino. Vamos a medir la columna de líquido, como sube desde la línea axilar media hacia arriba, y el valor normal de la PVC es de 8 a 12, si el paciente tiene una sepsis, lo más probable, y está choqueado, lo más probable es que esa presión venosa central esté en 0, y nosotros tenemos que resucitarlo administrándole volumen. Si el paciente tiene a su vez una hipotensión con una sepsis y tiene un distrés respiratorio, supónganse que nosotros le aumentamos mucho el aporte de volumen, le podemos generar mayor fallo respiratorio. Entonces, en ese caso, aparte de medir la presión venosa central, tenemos que medir la presión de enclavamiento, presión de Weill y la presión capilar, que es la presión capilar pulmonar. Entonces, además de colocarle un catéter de vía simple para medir PVC, se coloca un catéter de triple vía que se llama como catéter de Swan-Ganz. Es un catéter que se coloca también por un acceso vascular, por la técnica de Seldinger, hasta la vena cava superior, y en la vena cava superior se puede medir cuando nosotros insuflamos el balón de una de las vías del catéter, medimos, o sea, enclavamos o cerramos y medimos lo que se llama presión de enclavamiento o presión de Weill. Esa presión de Weill nos está dando el grado hemodinámico que tiene el paciente a nivel de la presión capilar pulmonar. Si es mayor a 15 y nosotros le aportamos volumen y le aumentamos más de 15, ese paciente va a tener, le vamos a aumentar, aparte del distrés que ya tiene por la inflamación del pulmón, le vamos a aumentar la sobrecarga de líquido, y eso va a generar que el paciente, si tiene una injuria pulmonar, pase un distrés, y si tiene un distrés respiratorio irreversible, pase un distrés irreversible. Por lo tanto, tenemos que mantener una presión de Weill saludable, por debajo de 15 milímetros de mercurio. Y otra cosa importante es que muchas veces a estos pacientes le tenemos que hacer diuréticos, no solo para que orine, para que tenga un buen débito urinario, sino también para disminuir la sobrecarga hídrica que le generamos al pulmón. Bueno, la presión de Weill sirve entonces para manejar un paciente en terapia intensiva con un distrés respiratorio, o para manejar un paciente en terapia intensiva con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, un paciente con un shock cardiogénico, que también, si le aportamos demasiado volumen, porque el paciente está hipotenso, si le aumentamos mucho volumen, le vamos a generar más edema pulmonar. Bueno, eso será tema de otro capítulo.